Era una de esas noches en las que parecía que el camino no iba a terminar nunca. El asfalto se extendía frente a mí, iluminado solo por los faros de mi camioneta. El reloj en el tablero marcaba las 11:45 de la noche y podía sentir la fatiga arrastrándose. Mis párpados estaban pesados y sabía que necesitaba encontrar un lugar para detenerme y descansar antes de quedarme dormido detrás del volante. Después de unos cuantos kilómetros más, vi una señal que indicaba un área de descanso más adelante. No era grande, solo un pequeño rincón con un par de mesas de picnic y un baño, pero serviría. Hice una señal, tomé la salida y entré en el área de descanso. Cuando entré, noté que estaba vacío. No había ningún otro automóvil o camión a la vista. El lugar estaba en un silencio sepulcral y solo el leve zumbido del motor del camión rompía el silencio. Encontré un lugar cerca del borde del estacionamiento, lejos del edificio de baños, y apagué el motor. Los faros se apagaron, dejándome en una oscuridad casi total. La única luz provenía de una tenue farola que apenas llegaba a mi camioneta. Me recliné en mi asiento, ajustándolo a una posición más cómoda. La fatiga era pesada ahora, empujándome hacia el sueño. El silencio era casi tranquilizador y cerré los ojos con la esperanza de descansar unas horas antes de volver a la carretera. Pero justo cuando me estaba quedando dormido, escuché algo. Al principio fue débil, tan silencioso que ni siquiera estaba segura de haberlo oído. Abrí los ojos y escuché, esforzándome por escuchar a través del denso silencio. Allí estaba de nuevo, un sonido suave, casi un susurro. Estaba demasiado lejos para entender lo que se decía, pero estaba allí. Lo descarté como si fuera el viento, o tal vez algún animal susurrando entre los arbustos. Cerré los ojos nuevamente, pero el sonido no desapareció. Parecía estar cada vez más cerca. El susurro era más claro ahora, como si alguien murmurara para sí mismo. Los latidos de mi corazón se aceleraron y un escalofrío recorrió mi columna. Me senté, completamente despierto ahora, y miré por las ventanas. No había nada que ver, solo el aparcamiento oscuro y vacío y las siluetas sombrías de las mesas de picnic. Los susurros continuaron, haciéndose más fuertes, y finalmente pude distinguir algunas de las palabras. Eran confusas y sin sentido, pero tenían un toque amenazador. Sonaba como si alguien estuviera hablando en voz baja y enojado, fuera de la vista. Encendí la luz interior y alcancé la manija de la puerta, pero algo me detuvo. Un sentimiento profundo y primario me advirtió que me quedara quieto, cerrara las puertas con llave y no saliera. Mi instinto me gritó que algo andaba muy mal. El susurro ahora estaba justo afuera del camión, justo al lado de la puerta del lado del conductor. Se me cortó el aliento y lentamente giré la cabeza hacia la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Un rostro, pálido y retorcido, estaba pegado al cristal, mirándome fijamente. Tenía los ojos muy abiertos e inyectados en sangre. Su boca se estiró en una sonrisa que me provocó un escalofrío de terror. En la mano sostenía un cuchillo largo y dentado, cuya hoja brillaba débilmente en la penumbra. Por un momento me quedé congelada, incapaz de moverme o pensar. Mi cerebro luchaba por darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Fue esto real? ¿Estaba soñando? Pero el hombre de afuera no estaba esperando que yo lo descubriera. Levantó el cuchillo y golpeó el cristal con un sonido agudo e inquietante. La sonrisa en su rostro se amplió y pude verlo pronunciar palabras, aunque no podía oírlas por los latidos de mi corazón. El pánico me invadió, rompiendo la parálisis. Mis manos buscaron las llaves y las metí en el contacto, girándolas con fuerza. El motor rugió y puse la camioneta en marcha. El hombre no se movió. Él simplemente siguió mirando, siguió golpeando con el cuchillo la ventana. Pisé el acelerador
y los neumáticos chirriaron mientras luchaban por la tracción. El camión dio una sacudida hacia adelante y salí disparado del área de descanso, sin atreverme a mirar atrás. La adrenalina me recorrió. Mis manos temblaban sobre el volante mientras aceleraba por la carretera. Incluso después de estar a kilómetros de distancia, no podía quitarme la imagen de ese rostro, esos ojos, ese cuchillo. Los susurros todavía resonaban en mis oídos como un mal sueño del que no podía despertar. Seguí mirando por el espejo retrovisor, casi esperando verlo siguiéndome, su sonrisa retorcida reflejándose en la oscuridad. Solo cuando llegué a una zona más poblada, con las luces de una parada de camiones más adelante, comencé a sentir un pequeño alivio. Entré, estacioné bajo las luces brillantes y dejé escapar un suspiro tembloroso que no me había dado cuenta que había estado conteniendo. No dormí esa noche, no pude. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía allí de pie, sonriendo, con el cuchillo en la mano. Hasta el día de hoy, evito esas zonas solitarias de descanso, esos lugares donde la oscuridad parece tragarse todo. No sé quién era ese hombre ni qué quería, pero sí sé una cosa: si no hubiera salido de allí cuando lo hice, tal vez no estaría aquí para contarlo. Esa noche me dejó un miedo del que nunca me libraré, un escalofrío que recorre mi espalda cada vez que pienso en ello. El camino puede ser un lugar solitario, pero a veces es lo que hay en la oscuridad verdaderamente aterradora. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás aquí por primera vez, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos su apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. La carretera se extendía ante mí, oscura y aparentemente interminable. Era una noche tranquila, de esas en las que los únicos sonidos eran el zumbido del motor y alguna que otra ráfaga de viento. El camino había sido largo y el cansancio empezaba a aparecer, así que decidí tomar la siguiente rampa de salida para estirar las piernas y despejar la cabeza. La señal de una próxima salida apareció más adelante y, sin pensarlo mucho, la tomé. La rampa de salida conducía a un tramo de carretera desierto, rodeado únicamente de campos y algunos árboles raquíticos. No había un alma a la vista y la única luz provenía del tenue resplandor de los faros de mi camioneta. Me detuve en el arcén de grava, apagué el motor y salí al aire fresco de la noche. El silencio era casi inquietante, pero la pausa era muy necesaria. Encendí un cigarrillo, di una larga calada y exhalé, observando cómo el humo se perdía en la oscuridad. Mientras estaba allí, saboreando el momento de tranquilidad, escuché algo que me puso la piel de gallina, la risita de una niña pequeña. Provenía de algún lugar cercano, pero cuando miré a mi alrededor no pude ver a nadie. El sonido estaba fuera de lugar, casi surrealista en el entorno vacío, pero antes de que pudiera procesarlo por completo, una voz dulce y aguda gritó: «Hola, señor». Me congelé. Mi corazón dio un vuelco. Lo primero que pensé fue: ¿qué diablos está haciendo un niño aquí a estas horas de la noche? Escaneé el área, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nadie a la vista. Los campos estaban vacíos y los árboles estaban demasiado lejos para que alguien pudiera esconderse detrás de ellos. Sintiéndome un poco nervioso, pero tratando de mantener la calma, grité: «¿Dónde estás?». La voz respondió casi de inmediato: «Mi mami dice que estarás bien, no te preocupes». ¿Qué quiso decir con eso y dónde estaba su madre? Cuanto más pensaba en ello, más confundida e inquieta me sentía. Esperé a que dijera algo más, pero la única respuesta que obtuve fue el silencio. La noche volvió a estar inquietantemente tranquila,
sin señales de la chica que acababa de hablar. Entonces sentí una sensación extraña, como si alguien estuviera parado justo a mi lado. No era amenazante, pero sí desconcertante, como si hubiera una presencia invisible a mi lado, lo suficientemente cerca como para poder sentirla. Se me erizaron los pelos de la nuca y el corazón latía con fuerza en el pecho. Miré a mi alrededor de nuevo. Todavía no veía a nadie, pero el sentimiento persistía. A pesar de lo extraño de todo, la presencia no parecía negativa. Fue casi reconfortante, como si alguien me estuviera cuidando. Intenté librarme de esa extraña sensación. Terminé mi cigarrillo y lo aplasté bajo mi bota. Por más inquietante que haya sido el encuentro, pensé que lo mejor era volver al camino y no quedarme más en este extraño lugar. Subí de nuevo a mi camioneta, encendí el motor y regresé a la carretera. La sensación de inquietud comenzó a desvanecerse mientras me concentraba en conducir. El zumbido rítmico del camino debajo de mí me ayudó a calmar mis nervios. Pero justo cuando pensaba que lo extraño había quedado atrás, la luz de advertencia de bajo nivel de combustible en mi tablero se encendió. «Maldita sea», murmuré para mis adentros, dándome cuenta de que me había olvidado de repostar combustible en mi última parada. La aguja estaba peligrosamente cerca de estar vacía y sabía que no llegaría muy lejos sin gasolina. Busqué a tientas mi GPS, buscando rápidamente la parada de camiones más cercana. La pantalla mostraba uno a solo unas pocas millas más adelante, así que establecí el rumbo y esperé poder lograrlo. Las millas parecieron alargarse para siempre mientras observaba el indicador de combustible bajar cada vez más. El motor empezó a chisporrotear y sentí que el pánico subía a mi pecho, pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, las luces de la parada de camiones aparecieron a lo lejos. Suspiré aliviado y guié mi camioneta hacia las bombas de combustible. El motor se apagó y chisporroteó cuando entré en la parada de camiones. Apenas llegué a la línea de combustible antes de que el camión se apagara por completo. Me quedé allí sentado por un momento, con las manos agarrando el volante, tratando de estabilizar mi respiración. Lo había logrado por los pelos. Cuando salí del camión, listo para llenar el tanque, algo me llamó la atención en la esquina de la parada de camiones, justo fuera del alcance de las luces. La vi, la misma niña de la rampa de salida. Ella estaba allí de pie, riéndose suavemente, su figura casi mezclándose con las sombras. Su presencia era imposible, pero allí estaba ella, mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, de esas que te dan ganas de correr, pero que, en cambio, te fijan en el lugar. Mi mente se aceleró con 1000 pensamientos. ¿Era ella real? ¿Era ella un fantasma? ¿Y qué quiso decir cuando dijo que estaría bien? No me quedé para averiguarlo. Rápidamente llené mi tanque. Mis manos temblaban mientras trabajaba. Cuando terminé, miré hacia donde había estado la chica, pero ya no estaba. El rincón estaba vacío, como si ella nunca hubiera estado allí. Salté de nuevo a mi camioneta, cerré la puerta de golpe y me alejé de la parada de camiones lo más rápido que pude. La carretera parecía más segura a pesar de la oscuridad que la rodeaba, pero no importaba lo lejos que condujera. No podía evitar la sensación de que me había topado con algo de otro mundo esa noche. Las palabras de la niña resonaron en mi mente. Mi mami dice que estarás bien, no te preocupes. Mientras miraba por el espejo retrovisor, casi esperando verla parada allí, no pude evitar preguntarme si ella había estado vigilándome o advirtiéndome. De cualquier manera, sabía que no me detendría en más rampas de salida desiertas en el corto plazo. He pasado años conduciendo por caminos solitarios,
sin nada más que el zumbido del motor de mi camioneta y el tramo oscuro de la carretera que tengo delante para hacerme compañía. Algunas personas pueden encontrarlo aburrido o incluso aterrador, pero a mí siempre me ha gustado la soledad. Soy solo yo, el camino y mis pensamientos. Pero hay una noche que nunca olvidaré, una noche que todavía me provoca escalofríos cuando pienso en ella. Era tarde, cerca de medianoche, y estaba conduciendo por un tramo remoto de carretera en medio de la nada. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas que iluminaran el camino, solo un espeso manto de oscuridad. El camino por delante estaba vacío, como suele estar a esa hora, y la única luz provenía de los faros de mi camioneta que cortaban la noche como una cuchilla afilada. El aire estaba pesado y había una sensación extraña en mi pecho, como si algo estuviera mal. No podía identificarlo, pero había una sensación molesta que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Tal vez fue solo el vacío del camino, o tal vez fue algo más. Mientras conducía, mis ojos vislumbraron algo en la distancia. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer parada al costado de la carretera, con el pulgar hacia afuera pidiendo que la llevaran. Llevaba un vestido ligero que parecía fuera de lugar en el frío aire de la noche, y su cabello estaba suelto y ondeaba ligeramente con la brisa. Mi primer instinto fue reducir la velocidad. Quiero decir, no todos los días ves a una mujer haciendo autostop sola en medio de la nada a medianoche. No me sentí bien. Algo en toda la situación me hizo sentir incómodo, pero no podía dejarla ahí. ¿Y si ella estuviera en problemas? Pero entonces, cuando estaba a punto de detenerme, algo me llamó la atención. Un movimiento en los arbustos detrás de ella. Fue sutil, solo un ligero susurro de hojas, pero fue suficiente para congelarme. Entrecerré los ojos en la oscuridad, tratando de distinguir qué había allí. Fue entonces cuando los vi. Escondidos entre las sombras de los arbustos había varios hombres. No podía ver sus caras con claridad, pero me di cuenta de que me estaban observando, esperando. Sus cuerpos estaban agachados, listos para saltar en cualquier momento. Debieron pensar que no los había notado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando. La mujer era un cebo destinado a atraer a conductores desprevenidos como yo para que se detuvieran. Una vez que te detengas, esos hombres te tenderán una emboscada y quién sabe qué pasará después. Sabía que tenía que actuar rápido. No reduje más el paso. En lugar de eso, presioné el acelerador con el pie, haciendo que mi camioneta rugiera mientras aceleraba. El rostro de la mujer cambió cuando se dio cuenta de que no iba a parar. Su expresión tranquila se convirtió en algo más desesperado, casi de pánico. Luego, como si fuera una señal, los hombres salieron de entre los arbustos y corrieron hacia mi camioneta. No podía creer lo que estaba viendo. Fueron rápidos, mucho más rápidos de lo que hubiera esperado. La mujer también empezó a correr, justo al lado de ellos, moviendo los brazos mientras intentaba seguir el ritmo. Todos me perseguían como una manada de animales salvajes cazando a su presa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras pisaba el acelerador y mi camioneta avanzaba a toda velocidad por la carretera. El sonido de sus pasos resonó en mis oídos, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban. No me atrevía a mirarme en los espejos. No quería ver lo cerca que estaban. Simplemente me concentré en el camino que tenía delante, rezando para que mi camioneta pudiera dejarlos atrás. El camino parecía prolongarse eternamente sin un final a la vista. La oscuridad a mi alrededor se sentía como si se estuviera acercando, asfixiándome mientras corría contra lo que fueran esas personas.
Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero por muy rápido que condujera, no se dieron por vencidos. Ahora podía oír sus voces, gritándome, aunque no podía distinguir las palabras. El miedo en mi pecho se convirtió en un nudo frío y duro. Este no fue solo un ataque aleatorio. Esta gente estaba decidida a atraparme. Entonces, justo cuando pensé que alcanzarían el camión, el camino comenzó a curvarse. Era una curva cerrada, el tipo de curva que fácilmente podía sacarte de la carretera si no tenías cuidado. Tomé la curva a toda velocidad y sentí que el camión se inclinaba peligrosamente al abrazarse a la carretera. Recé para que los neumáticos aguantaran, para que el camión no volcara. Al doblar la curva, me miré en el espejo. El camino detrás de mí estaba vacío. Se habían ido. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo, poniendo la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Sin embargo, el miedo no me abandonó. Se quedó conmigo, un escalofrío persistente que se negó a desaparecer incluso después de que llegué al siguiente pueblo. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho y mis manos todavía temblaban mientras estacionaba el camión en una gasolinera. No dormí esa noche. En cambio, me senté en mi camioneta, mirando hacia la oscuridad, esperando la luz de la mañana. No podía quitarme la sensación de que todavía estaban ahí afuera, observando, esperando que llegara el siguiente conductor. Desde esa noche, he conducido muchas veces por ese tramo de carretera, pero nunca más volví a ver a la mujer ni a esos hombres. Pero cada vez que paso por ese lugar, siento el mismo escalofrío recorrer mi espalda, un recordatorio de lo cerca que estuve de algo terrible. Y siempre me aseguro de mantener la vista en la carretera, el pie en el acelerador y la mente alerta porque, en la oscuridad, nunca sabes lo que te espera.